Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a continuar la materia de mecánica de sólidos, el cual vamos a ver el subtema 4.8, esfuerzos y deformaciones por variaciones de temperatura. Y bueno, vamos a empezar con el concepto primeramente de temperatura. Es un concepto de termodinámica. Yo los invito a ver esa lista de reproducción de termodinámica para que comprendan con mayor detalle lo que es la temperatura, pero aquí vamos a ver como tal rápido el concepto. Propiedad de un sistema que indica la existencia de un equilibrio térmico. Es la suma de la energía cinética potencial de las moléculas del material a estudiar. La temperatura se mide en kelvins en el sistema internacional, sin embargo, se reporta siempre con temperaturas empíricas en lugar de las absolutas, en este caso en grados Celsius y grados Fahrenheit. ¿Ok? Conversión de grados Celsius a Fahrenheit, ahí lo tenemos. Ustedes pueden pausar el video y poderlo ponerlo en un recopilado de ecuaciones y ahí tenerlo a la mano. Igual la conversión de grados de Fahrenheit a Celsius y conversión de grados Celsius a Kelvins y viceversa. ¿Ok? Y ahí vemos el concepto, ¿no? Aumenta la temperatura, también aumenta la energía cinética y potencial de las moléculas, se van moviendo más rápido. En este estado, pues tenemos que es una temperatura de 0 Kelvin, es decir, donde hay la temperatura, el cero absoluto más bien, en el que no hay movimiento como tal, pero nunca se ha llegado a ese estado. Luego tenemos temperatura de 300 Kelvin a 1000 Kelvin, si van de forma muy drástico el movimiento de las moléculas o de los átomos, dependiendo de qué estado de agregación estemos hablando. Y hay un aumento de la velocidad de las partículas, como lo indica aquí, como el GIF que está en pantalla. ¿Ok? Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, la temperatura de que definimos, ahora podemos definir lo siguiente: el coeficiente de dilatación térmica. Este coeficiente es una medida del cambio de longitud de un material sometido a un cambio de temperatura y surge de la siguiente forma: una deformación directamente proporcional al cambio de temperatura, y eso se ha visto empíricamente siempre. Sin embargo, solamente en materiales como los metales y los polímeros. Sin embargo, para los cerámicos como el vidrio, como la porcelana, por ejemplo, o concreto, no pasa eso porque tiene que ver con la relación del tipo de enlace que hay. ¿Ok? Vemos que hay enlace covalente, metálico, esencialmente. Y de tal forma, si no mal recuerdo, lo que sería la unión entre un metal y un no metálico, pues da a esta formación de los cerámicos. Entonces, por lo tanto, tiene que ver mucho eso porque obviamente sus enlaces están muy entrelazados y no hay forma de deformarlos. Están muy fuertes, por así decirlo, entre ellos, entre sus átomos que lo componen al material. Por lo tanto, no se va a deformar o debe de tener una temperatura muy alta. Pero para lo que serían metales y más bien en polímeros, pues se van a estar con temperaturas todavía alcanzables, pero bajas. ¿Ok? Entonces, de tal forma que para hacerlo una ecuación a la deformación y directamente proporcional al cambio de temperatura, debe haber una constante de proporcionalidad, que en este caso va a ser el coeficiente de dilatación térmica, como se observa ahí. El coeficiente de dilatación térmica se va a ver en el sistema internacional, sus unidades como 1 entre Kelvin o Kelvin a la -1. ¿Ok? Y ahí vemos pues una imagen de cómo hacen pruebas para precisamente la dilatación térmica en las estructuras. La mayoría de metales y polímeros están sometidos a cambios en su temperatura debido a las máquinas y estructuras que están constantemente intercambiando calor por fricción o reacciones. Por lo tanto, es de suma importancia conocer el tema respectivo. Por ejemplo, los procesos de arranque de viruta están sometidos a las variaciones de temperatura y por lo tanto existen deformaciones y esfuerzos presentes en el material de trabajo. Entonces, cualquier proceso de arranque de viruta como el fresado o el torno, la fresadora o el torno, pues obviamente van a estar en constante fricción con los materiales y por lo tanto se va a calentar y se va a dilatar el material, en este caso el metal que está conformado, por ejemplo la fresa o el buril. Entonces de tal forma que tenemos de diseñarlo de tal forma que no tenga esa dilatación térmica. Sin embargo, muchísimas veces no pasa eso porque los materiales, sus propiedades siempre van a ser constantes y no va a estar cambiando, a menos que, bueno, ya se está haciendo la investigación respectiva de los materiales, pero por lo menos no se puede, de tal forma que la única manera de disminuir temperaturas es a través de un fluido de refrigerante, o más bien un refrigerante, en este caso muchísimas veces es agua, en el cual pues se va a ir disminuyendo, ¿ok?
Otras manifestaciones de la dilatación térmica son trenes de laminación, que son los procesos de manufactura, un horno eléctrico o puertas, cerraduras. Ustedes, si su puerta se encuentra luego a las afueras de su casa y está expuesta siempre al sol, van a ver muchísimas veces que precisamente por fatiga y por cambios de temperatura, la llave ya no gira o bien ya no cierra adecuadamente. Es por esas manifestaciones, tanto la dilatación térmica como la fatiga. ¿Ok? La mayoría de los materiales se dilatan conforme la temperatura se incrementan, aunque unos cuantos se contraen y algunos prácticamente quedan igual. El coeficiente de dilatación térmica rige la deformación térmica. ¿Ok? Valores del coeficiente de dilatación térmica, y tenemos todos los materiales: aceros, fundiciones, aceros inoxidables, aleaciones de aluminio, latón, bronce, cobre, magnesio, titanio, vidrio, madera, que en este caso es pino, concreto, y lo que serían polímeros, plásticos, resina ABC, resina de acetal, resina nylon, resina de policarbonato, resina de poliéster y resina de poliestireno. ¿Ok? Y todos los valores en grados Fahrenheit y grados Celsius. ¿Ok? Esfuerzos térmicos, y por último esto se acaba el video. Muchas de las veces las deformaciones están restringidas para crecer o contraer libremente. Por ello surgen los esfuerzos térmicos. La deformación, recordemos que es delta entre la longitud original, de tal forma que ese delta es igual al cambio de la longitud menos la longitud original. Tal forma que estas dos ecuaciones las vamos a estar utilizando para los problemas, por eso se los reitero. Y aquí la deformación, aquí lo que vimos en las diapositivas anteriores, es que la deformación es igual al coeficiente de dilatación térmica por un cambio de temperatura. El cambio de temperatura lo pueden estar utilizando como grados Celsius o Kelvin o Fahrenheit. No importa, porque precisamente la deformación y el coeficiente de dilatación térmica son adimensionales. ¿Ok? Entonces, de tal forma, más bien, no son adimensionales, quería. Nada más la deformación es adimensional, pero, o sin embargo, esto no implica, o bueno, no hay tanto cambio, pero bueno, se tienen que estar usando correspondientemente grados Celsius con grados Celsius para que se eliminen y esto se haga adimensional en este caso, la deformación. Ahora el esfuerzo, recordemos que es el módulo de elasticidad o módulo de Young por la deformación, y por lo tanto la deformación la podemos traducir como de esta forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad o de Young por el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura. Por lo tanto, vean que estos dependen precisamente del material que estamos utilizando, el módulo de elasticidad y el coeficiente de dilatación térmica. El cambio de temperatura, además que todo es empírico, el saber es el cambio que hay y por lo tanto encontramos esfuerzo. Sin embargo, este esfuerzo solamente se da antes de la resistencia a la cedencia. ¿Ok? Y ahí vemos una imagen. Claramente, si ustedes ven los cambios que hay en los trenes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está el metro, vean que está un poco desviado las vías, ¿no? Eso fue por una dilatación térmica, ¿ok? Y es normal, ¿ok? Por el cambio de temperatura que hay. Sin embargo, cuando ya hay un riesgo que podría comprometer a los pasajeros, por ejemplo, en el metro, pues obviamente se tienen que cambiar esas vías del tren, ¿no? De tal forma que pues es una de las tantas manifestaciones precisamente de la dilatación térmica, ¿ok? Que vamos a estar reiterando como de tipo de estas aplicaciones o en manufactura, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.